Buenas noches. Hoy vamos a continuar con el tema del contrato de fianza, contrato que ya iniciamos el martes pasado en nuestra clase presencial. Como objetivo de aprendizaje para esta primera parte tenemos ubicarnos en características y elementos importantes del contrato de fianza. Vamos a verlo desde una perspectiva y que ustedes puedan tener una perspectiva desde el punto de vista tanto subjetivo como objetivo de esta importante y práctica figura que tiene y también sus rechazos desde el punto de vista práctico, como lo vimos, repito, el martes, pero que sí es muy utilizada en la práctica. En la segunda parte vamos a contar con la exposición de tres personas, Valeria, vamos a tener también a Mario Alberto y a Kevin. Vamos a ver si estas serían las presentaciones de hoy del trabajo que corresponde a la parte de investigación. El martes habíamos concluido o estábamos ya empezando a conversar sobre el tema de las características del contrato de fianza. Este contrato, aunque entendemos que tiene también naturaleza de orden consensual, en donde por lo tanto y dentro de todo lo que hemos estado analizando, tanto en el primer semestre como lo que llevamos de primero, las partes aplican su consentimiento y a partir de ahí tenemos contrato. Es un poco el principio contenido en lo que establece el Código Civil a partir de los artículos 1007 y siguientes, y bueno, por referencia también lo establecido en el artículo 1049, aquí en este caso para la compraventa, ¿verdad? Lo mismo que el 442 del Código de Comercio. Aquí verán que tenemos una diferenciación en el caso de la fianza, porque vamos a ver cómo el código en algún momento nos dice tiene que haber alguna referencia escrita. Entonces es consensual, pero tiene alguna manifestación en ese sentido. Y vamos a ver cómo en la práctica sí se acostumbra que la fianza quede contemplada en el contrato dentro de esa accesoriedad de la que habla la doctrina y también la normativa nuestra. Vamos a ver esta norma que era la que les mencionaba. Vamos a ver quién me colabora ahí con lectura de normas. ¿Quién participa? Hola, hola. Yo le ayudo. Muchas gracias, Carla. Se lo agradezco. Carla nos va a colaborar ahí con algunas lecturas de algunas normas importantes. Vean, esta norma es importante porque nos va a indicar cuál sería esa naturaleza. Y principalmente donde empieza a vincular con la parte escrita, Carla. El artículo 1304, Código Civil. ¿Qué dice? La fianza no se presume, debe ser expresa y no puede extenderse a más de lo contenido en ella. Si la fianza fuera indefinida, comprenderá no solo la obligación principal, sino todos sus accesorios, incluso los gastos del juicio seguido contra el deudor y todos los posteriores a la intimación que se haga al fiador. Gracias, Carla. Aquí quisiera hacer una aclaración para aquellos que no se vayan a confundir. Cuando el Código Civil en el segundo párrafo, en el artículo 1304, habla de fianza indefinida, lo que está aludiendo es a que no tiene algún tipo de restricción. Podría ser que en la fianza se establezca algún condicionamiento, alguna limitación a su participación. Aquí está hablando de la fianza que normalmente aplica, que es que se toman fiadores y responden en forma solidaria para toda la obligación. Eso como para hacerle
la aclaración correspondiente. Nada más decirles que sí, entrarían a participar de todas las obligaciones, tanto de la principal como las derivadas de la obligación en el contrato principal. Otra característica, y aquí también vamos a hacer una aclaración, es que el contrato de fianza es unilateral y es gratuito. Me acuerdo que en alguna clase anterior, creo que fue Jocelyn la que preguntaba que cuál era el establecimiento de una característica como unilateral cuando habían dos partes. Sí, partes sí existen dos, porque aquí en este caso es el fiador el que va a venir a comprometerse con el acreedor, pero el acreedor tiene también una posición pasiva. El que adquiere obligaciones es el fiador, por eso se habla de que es unilateral. Y también en el caso de la característica de la gratuidad, quiero decirles que en principio todas las fianzas son gratuitas. No obstante, hay excepciones en donde hay personas que se ofrecen y lo tienen como una actividad de otorgar fianzas, pero cobran. Entonces, lo que tendríamos que decir es que en principio la fianza es gratuita, pero no descartemos que en algún momento podamos encontrar alguna manifestación de onerosidad en el otorgamiento de una fianza, como lo manifiestan aquí casi en todos los casos, y lo estuvimos viendo también desde la perspectiva de la confianza y la desconfianza en la clase anterior. Cuando alguien solicita una fianza, pareciera que aparece en algún tipo de vínculo de amistad, de familia, de relación de trabajo, que implica que una persona la otorgue. Y bueno, con las consecuencias que pueda conllevar. Esta también ya la habíamos mencionado, la fianza es de naturaleza accesoria. ¿Y por qué? Porque siempre va a surgir como una consecuencia de una obligación precedente. Por lo tanto, cualquier situación que le ocurra, cualquier vicisitud que se dé en el caso de la obligación principal, va a afectar también los compromisos que asume el fiador. Si se produce una extinción de la obligación personal, igual fenece la fianza. Igualmente, si se llegara a determinar que la obligación es nula, estaríamos igualmente bajo un supuesto de nulidad de la fianza, o sea, la trae precisamente por esa condición de accesoriedad que tiene el contrato de fianza. Bueno, por aquí tenemos otra norma vinculada con la fianza, Carla, el 1303, Código Civil. El fiador puede obligarse a menos... Ahí, Carla, perdón que le interrumpa. Vean que vinculado con lo que anteriormente hablábamos de que la norma hablaba de la fianza ilimitada, vean que es por esta referencia a esta norma, porque el fiador podría ser que diga, no, yo asumo, pero un porcentaje de la deuda, no la totalidad. Esa sería la fianza limitada, la fianza ilimitada en la que participa por la totalidad de la obligación. Carla, de nuevo. Sí, el fiador puede obligarse a menos, pero no a más que el deudor principal, tanto en la cantidad como en lo oneroso de las condiciones. Si se hubiera obligado a más, se reducirá su obligación a los límites de la del deudor. Sí, bueno, dentro de esa condición de accesoriedad que este artículo está relacionado, sí, no puede ir más allá de lo que establece la obligación principal. Es accesoria, pero también es correspondiente a las obligaciones que estableció en su inicio el deudor. El artículo 302. Es nula la fianza que recae sobre una obligación que no es civilmente válida. Se exceptúa el caso en que la nulidad procede de la incapacidad personal del deudor, con tal que el fiador haya tenido conocimiento de la incapacidad al tiempo de obligarse y de la obligación principal sea válida naturalmente. Esta referencia que Carla acaba de mencionarnos también está relacionado con el concepto de accesoriedad, ¿verdad? Porque, vuelvo a repetirles, cualquier efecto que se produzca en relación con la obligación principal
por ese concepto de solidaridad, también afecta al o a los fiadores en una obligación o en un contrato determinado. Y vean que cuando hablamos de los elementos de la fianza y específicamente hablamos de los sujetos, esto ya también lo hemos comentado, pero participan tres. Vamos a ver en qué condición participan estas partes, aunque el que se obliga es el fiador. El fiador es quien garantiza el pago contraído por un tercero, que es el deudor. El acreedor es quien acepta el ofrecimiento o el compromiso que contrae el fiador. Y el deudor es ajeno al contrato de fianza. Y no es que es ajeno a la relación que tiene con su fiador, es ajeno al contrato de fianza. Es una relación que se da entre fiador y acreedor, en beneficio, por supuesto, del deudor, pero vamos a ver incluso que una fianza se podría establecer incluso hasta en oposición del mismo deudor. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sentido de eso? El sentido es que lo que se procura es generar una garantía a una deuda y por lo tanto al acreedor. Entonces, si aparece un tercero que dice, no, yo quiero establecer una garantía, ser fiador de esta obligación porque tal vez tiene alguna relación con el deudor, alguna cercanía, tipo amistad o familiar, el acreedor perfectamente lo puede ofrecer, repito, aún oponiéndose el deudor, para que vean cómo esa relación se establece a nivel contractual entre el fiador y el acreedor. Capacidad para ser fiador, aquí le aplicamos todas las reglas de la capacidad general que venimos viendo, establecidas en el Código Civil. Remitimos a eso porque igual las vimos en el primer curso. También ustedes la vieron en el curso de Derecho Privado. Pero nada más decir eso, tiene que determinar esa condición de capacidad. Solamente la persona capaz, si estaríamos hablando de la capacidad actual, podría ser fiador. Si fuera una persona que tiene representante, sería a través de su representante que otorga fianza. Habría que ver si tiene condiciones objetivas desde el punto de vista patrimonio, como entrar a garantizar. Y aquí, por referencia, también tendríamos que incluir la norma que no nos podía faltar, ¿verdad? Que en la mayoría de contratos la remiten por referencia, que es el artículo 1068 del Código Civil, en todos aquellos casos de incompatibilidad que hemos estado estudiando a través de los cursos. Vean que cuando ahora les decía que incluso puede aparecer un fiador en oposición a lo que diga el deudor, vean qué interesante esta norma, porque esta norma nos va a decir quién es el que puede ser fiador casi. Claro, no solamente es que tenga capacidad, que la tiene que tener, sino que también tiene que tener solvencia, tiene que tener patrimonio, porque tiene que entrar a responder por la deuda. Y por lo tanto, una persona que tenga capacidad pero no tenga patrimonio, no puede venir a garantizar una obligación. Esta norma dice así. La solvencia de un fiador se estimará teniendo en cuenta sus bienes inmuebles, excepto en asuntos mercantiles y en aquellos en que la deuda no exceda de 500 colones. No se tendrán en cuenta al hacer dicha estimación los inmuebles litigiosos, ni los situados fuera del Estado, ni aquellos cuya exclusión se haga muy difícil por lo lejano de su situación, ni los que se hallen grabados, salvo que, calculado el gravamen, haya algún exceso de valor, en cuyo caso se tendrá en cuenta el monto del exceso. Gracias, Carla. Yo aquí de esta norma tengo que hacer una aclaración obligatoria. Aquí hay una deficiencia normativa del código, o deficiencia no, es una limitación, porque pareciera restringir el patrimonio únicamente a los inmuebles, cuando también lo hemos visto y yo lo ratifico, que hay muebles que podrían ser más caros, más onerosos que incluso que inmuebles. Lo mismo que, dependiendo incluso categorías de muebles, por ejemplo, de cuentas bancarias, podrían ser incluso derechos que tienen su estimación, que repito, podrían ser muchísimo más allá de lo que se establece para un valor de inmueble, que por supuesto que siguen siendo importantes. Aquí yo pienso que tendríamos que referir más bien a un concepto general de patrimonio.
Entonces sería más bien que solvencia estaría referido a la determinación posible de patrimonio por parte del fiador. Eso sería como una precisión que tendríamos que hacer de la norma. El artículo 1307 del Código Civil dice, agregándole a lo que estamos diciendo, cuando la fianza voluntaria o judicial dada por el deudor ha llegado después de ser insuficiente, debe darse otra. eso, pero Carla, ese sería un caso de sustitución de la fianza, porque podría ser que una persona sea solvente patrimonialmente, pero se dan circunstancias que lo llevan a que pierde esa cualidad. ¿Qué ocurre? La norma lo que dice es, vea, si la persona entró en una situación de insolvencia, busque la manera de cómo sustituirlo. Y aquí podríamos pensar en una sustitución a través de una nueva fianza, que si se manejaron fianzas es muy posible que se mantenga solo con fianzas, pero perfectamente el acreedor podría negociar la posibilidad de que la garantía no solamente sea de naturaleza personal, sino que se dé, por ejemplo, de tipo real, en cuyo caso podrían entrar las categorías de garantía real que estuvimos conversando la clase pasada. Principalmente los ejemplos típicos son la prenda y la hipoteca, sin descartar las demás que ya habíamos señalado. La norma termina diciendo lo siguiente. En las obligaciones a plazo o de tracto sucesivo, el acreedor que no exige fianzas al celebrarse el contrato podrá exigirlas. Si después de celebrado el deudor sufre menoscabo en sus bienes o pretende salir de la República sin dejar en ella bienes suficientes en que pueda hacerse efectiva la obligación. Aquí concluimos que podríamos tener entonces fianzas originarias, que serían las establecidas desde el inicio de la generación de la obligación principal del deudor, o perfectamente también podríamos tener una naturaleza de fianza sobreviniente, que sería cuando el acreedor percibe alguna afectación a la condición patrimonial del deudor y por lo tanto le dice, no, yo necesito que usted me participe a algún fiador para que colabore a garantizar el cumplimiento de la obligación. Es perfectamente posible y sería un acuerdo entendido igualmente que el deudor es el que lo ofrece, pero la obligación estaría establecida entre el fiador y el acreedor. Eso no nos cambia nada, porque siempre el deudor es el que va a ir a buscar a su fiador, pero la obligación la asume el fiador con el acreedor. En la parte de los elementos, junto con el sujeto, nos aparece el objeto, y aquí vamos a hacer algunas derivaciones. Todas las obligaciones pueden ser afianzadas, tanto civiles, se habla también de naturales, no obstante vamos a ver ahora que el Código Civil también tiene una referencia a las obligaciones naturales. Pueden ser accesorias, principales, deriven de un contrato de la ley o de un hecho ilícito. Cualquiera sea el acreedor o deudor, y aunque el acreedor sea persona incierta, tampoco importa si el valor de la deuda es determinado, indeterminado, líquido, ilíquido, exigible a plazo condicional, y tampoco importa la forma del acto principal. Vean que es muy libre. El objeto para aplicar la fianza es muy abierto, se puede establecer para muchas obligaciones. Por eso es que es tan utilizado en la práctica. Aquí tal vez sí me interesa hacer una precisión también, y es que habla del hecho ilícito. Aquí tengamos claro algo. Estamos hablando del hecho ilícito, no de causa ilícita, que son dos cosas diferentes. Porque podría ser que la fianza se establezca, por ejemplo, en el caso de una situación de un delito, por ejemplo, y que se entre a afianzar, principalmente de los delitos que son culposos. Por ejemplo, algún tipo de accidente y que se haya provocado, por ejemplo, de tránsito que implique alguna lesión. En un caso como esos hay un hecho ilícito, pero en relación con la parte de garantía, de la parte económica o financiera, perfectamente también podría pedirse una fianza en esas condiciones. Entonces, en relación con el objeto, es muy abierto. Eso sería la conclusión que estaríamos generando.
Clases de fianza también la habíamos mencionado en la primera clase, la convencional, que es la que más nos interesa, que está más vinculada con nuestra materia, que es la que las partes establecen para garantizar el compromiso de una obligación que tiene el deudor con el acreedor. La legal es cuando en algunas situaciones determinadas de la ley, por protección de algún interés jurídico importante, establece que una persona tiene que otorgar una fianza. Se da en casos de algunas actividades de tipo profesional y también tal vez con un nombre diferente, que también lo vamos a ver cuando veamos el contrato de seguros, pero hay uno que se llama póliza de fidelidad o también caución, en donde para algún ejercicio de algunas actividades hay leyes que dicen, esta persona por manejar situaciones de riesgo y de administración de patrimonio, tiene la obligación de establecer una fianza. Esa sería la de naturaleza legal. Y el caso de la judicial es cuando una autoridad jurisdiccional, para garantizar los resultados de un proceso, igual podrían pedirle a las partes o a alguna parte, pedirle un afianzamiento que genere una garantía sobre algún resultado de carácter económico establecido directamente en un proceso para un caso determinado. Bueno, aquí hablábamos ya de la fianza convencional. Aquí es donde quiero mencionarles que el caso de la fianza convencional y esa relación que tiene el fiador con el acreedor implica que perfectamente se puede otorgar aún con oposición por parte del deudor. ¿Y por qué? Porque lo que se piensa, reitero, es en el aseguramiento del cumplimiento de la obligación. Por lo tanto, la inteligencia que lleva el otorgamiento de la fianza es que el acreedor quede completamente cubierto en las posibilidades de garantía para que la obligación se llegue a cumplir por parte del deudor. Bueno, de la fianza ya les hablé, ¿verdad? Pero ahí se ponen ejemplos, notario público, casos de algunos puestos judiciales. En la administración pública también se da el caso de la fianza legal. Cuando hay personas que manejan fondos públicos, también se establece la obligatoriedad de que esas personas, por un asunto de responder a casos de responsabilidad, tengan que estar vinculados a través de una fianza o una póliza de fidelidad o una caución que la estaríamos asimilando, puede ser que tengan alguna diferencia, pero que para los efectos del contrato que estamos viendo los vamos a entender como que son conceptos similares. Y la fianza judicial ya se las expliqué, ¿verdad? El juez es el que la establece y está vinculado con un monto determinado dentro de las pretensiones procesales que se establezcan. Sobre esta materia de las clases de fianza, volvemos otra vez al concepto de patrimonialidad y por lo tanto de solvencia por parte de los fiadores que tienen que demostrar y acreditar patrimonio. Vean que aquí corregimos ya la referencia normativa y aquí no solamente son inmuebles, pueden ser cualquier tipo de bienes que estén incorporados al patrimonio y que representen una manifestación de cobertura al cumplimiento de la obligación. En el tema de renuncia al domicilio, el fiador tiene que someterse al domicilio que el acreedor establezca, esa es una regla, porque si está establecido bajo la órbita de protección al acreedor, este es el que tendría que contar con las mayores facilidades para que en un caso de incumplimiento tenga esa mayor facilidad a la hora de realizar el cobro correspondiente. ¿Qué pasa si se produce una pérdida de solvencia? Vamos a ver ahora también alguna referencia de tipo normativa, pero eso es completamente posible. Una persona tiene una condición de solvencia patrimonial y viene con un menoscabo de la misma. Bueno, en ese caso podría sustituirse con otra fianza o con una garantía real, como el caso de la prenda o la hipoteca. Veamos en relación con este tema, el artículo 1326, Código Civil, dice así.
Si alguno de los fiadores se hallare insolvente, se dividirá su cuota entre los demás a prorrata. Gracias. Esta es una previsión que hace el Código Civil y aquí está partiendo de que no hay una sustitución del fiador. Aquí lo que está hablando es que si tenemos una obligación garantizada, por ejemplo, por el deudor y tiene 3 fiadores y resulta que un fiador y quedó en insolvencia, lo que significa es que si no hay una sustitución entre los 3 en forma solidaria, se dividen. Si antes repartían y era un 25% para cada uno, al eliminarse uno, le correspondería a partir de ahora un 33.33. Esa sería la situación, digamos, vinculada con esta norma. Yo quisiera hacer una pregunta, va a ver si alguna de las personas que están en la clase me la contesta. ¿Cuál sería la razón de un acreedor para decir que se dio cuenta de que uno de los fiadores cayó en insolvencia y no pedir ni sustitución a través de otra fianza o de una garantía real? ¿Cuál sería la razón por la que no pide esa sustitución de la garantía? Profe, no Jenny. sé, analizándolo así rápidamente, es porque los demás, ¿verdad? El resto, ¿verdad? Tiene capacidad suficiente para poder cumplir con el pago de esa obligación, digamos. Exactamente, muy bien, Jenny. Esa es la razón. El acreedor hace una valoración de riesgo y dice, mira, el que cayó en insolvencia no me afecta la garantía, porque los 2 fiadores que quedaron más el deudor me cubren perfectamente con su patrimonio la obligación contraída. Muy bien, Jenny, esa es la razón. ¿Cuándo sí se produce la necesidad de la sustitución? Cuando es el caso contrario. Cuando el acreedor viene y dice, no, pero es que cayó uno en insolvencia, pero era el que estaba mejor en condición patrimonial. Ahora los 2 que me quedaron junto con el deudor no me dan una seguridad a nivel de garantía de cumplimiento. Por lo tanto, ahí es donde tiene que entrar y le dice al deudor, no, vea, yo necesito que me amplíe la garantía. Deme otra fianza, deme una garantía real para cubrirlo. Eso serían las condiciones vinculadas con el caso de que no se requiera sustitución o que sí se dé. Profe, disculpe que me interrumpa. No, En esa diapositiva anterior, para entenderle, digamos, si alguno, como usted decía, tengo deudor y 3 fiadores, un fiador insolvente, entonces se distribuye entre el deudor y los 2 fiadores restantes, ¿es así? así es, sin Okay, cambiar ni agregar a nadie, ni agregar garantía real, una deuda que está dividida en 4, digamos en 4 cuotas solidarias de 25%, y hago la aclaración de que yo estoy haciendo dividiendo discrecionalmente, ¿verdad? No obstante, recordar que como aquí es solidario, se le puede cobrar la totalidad a cualquiera. Pero sí, en vez de 4, ahora se divide entre 3. Entonces son cuotas que cubren a las personas y habría que determinar la condición de patrimonialidad que tienen esos 3 que quedaron. Perfecto, gracias. Con gusto. Vamos a una parte que es de tipo sustantivo, pero que también afecta a la parte procesal. Aquí entra una pregunta. Si al fiador lo beneficia situaciones que ocurren con el crédito, ¿qué pasaría con el tema de las excepciones? Y pueden ser excepciones de tipo sustantivo como excepciones de naturaleza procesal. Como genera una accesoriedad de la obligación principal, es perfectamente posible decir que por lo tanto el fiador puede utilizar excepciones que le aplicaban al deudor, como el caso de pago, la excepción de pago, o la excepción de cosa juzgada. Podrían haber otras de tipo procesal. Lo que nos importa es que quede la idea de que si hay excepciones que benefician al deudor, el fiador perfectamente también puede venir y decir, yo quiero que como beneficiaron al deudor, en esa misma condición de la relación que tengo con el deudor, yo quiero que también me beneficien perfectamente. Y
en un proceso ya en sede jurisdiccional, perfectamente podría venir y establecer o interponer esas excepciones en forma procesal, aunque incluso el deudor no las interponga, él sí la puede establecer para buscar la manera de no realizar el pago, siempre desde dentro de esa perspectiva de la característica de la solidaridad en la participación del fiador con el deudor. Veamos estas otras normas, Carla. Artículo 1311, el fiador tiene derecho a oponer todas las excepciones que sean inherentes a la obligación principal y no las que sean únicamente personales del deudor. Vean todas, se abrió completamente para beneficiar al fiador. Es una característica derivada también de la accesoriedad entre el crédito principal y la fianza como contrato accesorio. Artículo 1312, el fiador no es obligado a pagar sino en defecto del deudor, salvo que haya renunciado del beneficio de exclusión de los bienes de este. Esto es muy importante. El fiador puede llegar y decir, vea, ¿por qué me están cobrando solo a mí si el deudor tiene patrimonio? Es una posibilidad que tiene, también un derecho que se le da al fiador, él perfectamente lo podría decir y él podría acreditar en un proceso que el deudor tiene patrimonio. Aquí podríamos entrar a un problema como el que planteamos en la clase pasada, que es de naturaleza muy práctica, y es que el acreedor encuentre que aunque el deudor tiene patrimonio, podría ser que llegara a ubicarlo y a generar un cobro a través de embargos o a través de cobros, de remates de bienes, puede ser más complicado que irse contra un fiador que, por ejemplo, tiene un salario muy alto. En ese caso, el acreedor puede llegar y decir, no, yo sí, y le dice al juez, señor juez, yo conozco que el deudor tiene patrimonio, pero resulta que el fiador, yo, dentro de esa condición de solidaridad, yo quiero que sea el que venga a responder, por lo tanto, quiero que le embargue el salario al fiador. Eso también sí son situaciones muy prácticas dentro de todo lo que es el tema de cobro de deudas. Otras normas, Carla. Artículo 1321, si el fiador hace el pago sin ponerlo en conocimiento del deudor, podrá éste oponerle todas las excepciones que podría oponer al acreedor al tiempo de hacerse el pago. Artículo 1322, si el deudor, ignorando el pago por falta de aviso del fiador, paga de nuevo, no podrá éste repetir contra aquel, sino solamente contra el acreedor. Recordemos que aquí, gracias Carla, recordemos que aquí hablamos de la figura de la repetición de pago. En el caso de 1322, aquí se está haciendo una diferenciación porque aquí está hablando de un pago, estas dos normas hablan de un pago que realiza el fiador, pero el deudor nunca se entera, que esto también se da mucho. En relaciones de familiares, qué sé yo, para no ponerlo al revés, el papá tenía una deuda, el hijo era el fiador, y el hijo, por una cuestión de cercanía con el padre o la madre, viene y realiza el pago y no le comenta. Bueno, en ese caso, recuerden que repetición de lo pagado es solicitar una devolución, ¿verdad? En términos jurídicos. Aquí es el concepto que estaríamos refiriendo. Y lo que la norma habla es que no se puede repetir contra aquel, está hablando del fiador, sino solamente contra el acreedor. ¿Por qué se hace así? Porque el acreedor, y si vuelve a pagar, hubiera recibido 2 veces el pago que le correspondía. Por eso es que se hace la diferencia entre una y otra. ¿Y por qué no contra el fiador? Porque el fiador también es obligado por vía accesoria del pago. Y si lo hizo, ya es un problema entre ellos a nivel personal, pero no puede exigir una repetición de lo que pagó. Vamos a ver cómo ya en la fase de cobro, cuando ya se tramita, si hay alguna posibilidad que tiene pero más bien es del fiador, que si realiza un pago, sí se puede ir en contra del deudor o incluso contra otros fiadores para tratar de recuperar lo que él le pagó al acreedor. En 1323, Carla. Si el fiador ha pagado en virtud de fallo judicial y por motivo fundado no pudo
hacer saber el pago al deudor, este quedará obligado a indemnizar a aquel y no podrá oponerle más excepciones que las que sean inherentes a la obligación y que no hubieren sido opuestas por el fiador teniendo conocimiento de ellas. Gracias. Aquí lo que habla esta norma es que el fiador hace un pago a nombre del deudor. Eh, Ese hay un fallo, ¿verdad? Y pagó. Eh, y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que el deudor mantiene, a pesar de que un tercero pagó, mantiene la posibilidad de, o más bien la obligación de devolverle el dinero al fiador. Aquí creo que también es un tema de justicia social, ¿verdad? Porque, digo, una falta de previsión de una norma como esta daría muchas posibilidades de que deudores inescrupulosos pudieran estar dejando de pagar teniendo recursos y haciéndole cargar la obligación al fiador. En la práctica también les cuento que hay, en relación con esta previsión, tal vez hay igualmente problemas de tipo operativo, porque es muy factible que si el acreedor no logró cobrarle al deudor, es muy posible que tampoco tenga condiciones para pagar. Entonces, si un fiador paga, también en forma práctica es muy posible que tampoco le pueda pagar al fiador. Pero bueno, ahí está la previsión normativa para tenerla en consideración. El 1327 del Código Civil dice así: Los fiadores demandados por el que pagó podrán oponer a éste las excepciones que podría alegar el deudor principal contra el acreedor y que no fueren puramente personales del deudor o del fiador que hizo el pago. Ok, aquí vean que la situación es diferente. Un fiador pagó, pero él demanda a deudor y otros fiadores para que recuperar la parte de lo que le correspondió pagar a él. Ahí lo que se hace es que pide una ejecutoria de sentencia o un momento que ya se resuelve lo que él pagó y abre un nuevo proceso para cobrarle a los fiadores. Y aquí está hablando de cuáles son las excepciones que podría establecer los fiadores ya en el momento en que los vayan a demandar. Podría ser una situación en donde, pensemos otra vez el caso, hay 3 fiadores, solo a uno le cobraron, pero los otros 2 también tenían un salario, eran trabajadores asalariados, pero tenían un salario que tal vez no era de la misma magnitud o no se les notificaron a tiempo y al fiador que termina pagando le descuentan el dinero y entonces él podría llegar y decir, incluso podría ser que el deudor estuviera en problemas de ingresos y vuelve a trabajar y por lo tanto tiene capacidad de pago y entonces él podría cobrarle tanto a los fiadores como al deudor. No obstante, aquí sigue hablando de las excepciones, ¿verdad? Que se podrían establecer en una situación como esa. Pero también la normativa establece posibilidades de relevo de fianza. Vamos a ver lo que dice y los supuestos que contiene el Código Civil 1324. El fiador puede, aún antes de haber pagado, exigir que el deudor le asegure o le releve de la fianza. 1. Si el deudor sufre menoscabo en sus bienes, de modo que se halle en riesgo de quedar insolvente. 2. Si pretende ausentarse de la República. 3. Si se obligó a relevarle de la fianza en tiempo determinado y éste ha transcurrido. 4. Si la deuda se hace exigible. 5. Si han transcurrido 10 años no teniendo la obligación principal término fijo y no siendo la fianza por título oneroso. Gracias. Aquí vean que estamos todavía hablando de una relación de confianza en el establecimiento de la fianza y aquí es el fiador el que viene ante el deudor y ante estas circunstancias que están planteadas ahí se empieza a enterar de circunstancias como la que plantean, por ejemplo, y se da cuenta de que el deudor va a salir del país. Bueno, podría ser que fuera del país aún siga comprometido a cumplir con la obligación, pero hay algún margen mayor de riesgo que genera la posibilidad de que no se pueda llegar a pagar la deuda. Entonces, en un caso como ese, el fiador se le acerca al deudor y le dice, vea, yo sé que usted va fuera del país, yo necesito que usted me releve del compromiso que yo tengo con usted,
búsquese otra persona, otro fiador, o establezca con el acreedor una condición de garantía real. Usted tiene un carro, usted tiene una propiedad, póngala a garantizarla y libéreme a mí de esta obligación de fiador, porque es muy posible que a mí me cobren teniendo usted bienes. Ese es el caso del relevo de la fianza. Bueno, eso también está relacionado con lo que señalábamos, que es el pago realizado por el fiador. Se produce en ese pago una subrogación legal en favor suyo y le da derecho para ser dueño del crédito. Se ejecutaría la sentencia y sus accesorios, del principal y los accesorios, y perfectamente le podría reclamar a los confiadores en ese concepto de subsidiariedad. Es una de las características y de las posibilidades que tiene el contrato de fianza, que va a depender de situaciones muy particulares propias de la condición de tipo patrimonial de los otros fiadores, como para ver si se puede ir contra ellos. También, aquí no está incluido, pero también perfectamente se puede ir en contra del deudor. Con mayor razón, si se puede ir contra los confiadores, también lo puede hacer en contra del deudor. 1316 Código Civil. Si el fiador se hubiere obligado solidariamente con el deudor al pago de la deuda, se aplicarán en este caso todas las reglas establecidas para los deudores solidarios. Regla que habíamos visto que viene desde la época del derecho romano y es reiterarnos el concepto de solidaridad y todas las consecuencias de la solidaridad que ustedes vieron en derechos de obligaciones. Aquí le aplicaríamos todas esas reglas a la participación solidaria en el caso del contrato de fianza. 1320. Cuando haya muchos deudores principales solidarios de una misma deuda, el fiador de todos o de uno solo tiene contra cualquiera de los deudores el recurso para repetir el todo de lo que pagó. Aquí nos vuelve a aparecer la figura de la repetición de pago. Es cuando el fiador paga, pero hay codeudores. Ahí en ese caso, como su pago liberó a todos los deudores en forma solidaria, igual se podría ir contra alguno de ellos dependiendo de la mayor o menor cantidad de patrimonio que tenga la persona. Aquí ahora vamos a ver otra situación, pero en pluralidad de fiadores, en 1325 Código Civil. Si hay dos o más fiadores de una misma persona por una misma deuda, el fiador que pagó tiene recurso contra los fiadores que se obligaron al mismo tiempo que él por su porción respectiva y contra los que se obligaron antes que él por el todo de lo pagado, pero no tiene ningún recurso contra los que se obligaron con posterioridad. Gracias. Aquí hay una situación de carácter temporal. Lo hace en forma retroactiva para los que estaban o en forma presente. Pero si alguien se incluyó en la obligación en forma posterior, aquí hay un tratamiento diferente que le da la normativa. ¿Y por qué? Porque aquí sí hay una diferenciación, porque la solidaridad en este caso se hace una distinción por esa entrada posteriori de un obligado. Ahí sí hay alguna diferenciación, ¿verdad? Vea que en el caso de la sustitución de fianza sería un supuesto en donde generado ese nuevo ingreso, y es en la relación entre fiadores, ¿verdad? Porque en relación con el acreedor sí mantiene una solidaridad plena. Y bueno, creo que vamos a terminar por ahí. Pregunto nada más, ¿Kevin está por ahí en la clase? ¿No? Ok, igual vamos a detenernos por acá. Vamos a dar un receso de 5 minutos y empezamos con las exposiciones del trabajo de investigación. Son las 8:54, nos volveríamos a ver a las 8:59.
Hola, retornamos a la clase. En esta segunda parte vamos a escuchar a las personas que les corresponde presentarnos las conclusiones de su trabajo de investigación en relación con el análisis de jurisprudencia nacional. Así que en el orden que tengo yo aquí, le correspondería la presentación a Valeria Herrera. Hola, profesor. Disculpe un momento, estaba intentando presentar la presentación. La estaba descargando porque vi que estaba teniendo problemas. Ajá, Si me regalan un segundo para empezar a compartir, entonces. claro, claro, no, no se preocupe. Recuerde Muchas que gracias. que para presentar está el rectángulo en la barra de abajo que tiene una flecha para arriba. Ujú, Ahí lo marca ok. y ahí donde le dice la pantalla, usted escoge donde tiene la presentación y ahí nosotros ya la podemos ver Listo, muchas gracias, profe. y ahí la vamos guiando. Y si tuviera algún problema me avisa y yo le ayudo también. Ok, muchas gracias. Con gusto.
¿Cómo le va, Valeria? Hola, Valeria. Listo, profesor, disculpen, ya la logré descargar. Ah, perfecto. Disculpen la tardanza. No, 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 tranquila, tranquila. ¿Confirman si la están viendo? ¿Todavía no? No. Ok. No. Qué raro. Ok, ¿Recuerda donde dice la flecha presentar ahora? Ujú. Ahí le aparece, a usted que le aparece creo que toda tu pantalla. Sí. Ah, ok, aquí está. Ok, y entonces ahí usted marca y le da la opción, muy bien, ahí ya ahora sí ya la tenemos, Ah, excelente. perfecto. Sí, sí, ve a ver, intente ver si la puede presentar completa. Ahí puede marcar donde dice ocultar en la parte de abajo de la barra de la presentación para que se vea exactamente ahí. Y si quiere la puede presentar completa. Em, Ahí para presentar completa es en su archivo, en donde dice presentar. Profesor, ¿hay problemas si es en PDF? Es que creo que sí no me está. No, no, pero Presentar aquí está. ahí la tiene ya. Sí, señor. Muchísimas gracias por la ayuda, más bien. No se preocupe, con gusto. Vamos a ver. Entonces, con ustedes, Valeria, en su presentación de trabajo de investigación, Valeria. Bueno, muy buenas tardes. A mí la resolución que me corresponde es la 1505 del 2010 en sala primera. Ay. Ok, entonces para empezar un poquito a hablar sobre de qué trata esta resolución, las partes, tenemos en la parte actora instalaciones Inavenza, Sociedad Anónima. Este es un corporativo español y como demandada tenemos al Estado. Entonces, para explicar un poco, en verdad, se había dado un proceso de puro derecho, ¿verdad?, establecido en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil, ¿verdad?, en contra del Estado, pero, en verdad, este tribunal falló indicando que, ¿verdad?, había falta de derecho y, bueno, se declara sin lugar todos los extremos la demanda, ¿verdad?, que había interpuesto esta empresa contra el Estado, por lo cual, ¿verdad?, los representantes generan este recurso de casación para así poder obtener, ¿verdad?, una mejor respuesta a su favor. Entonces, para explicarles, lo que resulta es que en el 2001, la CNFL, ¿verdad?, le adjudicó la licitación pública a instalaciones Abengoa o Inavenza Sociedad Anónima, ¿verdad?, que es esta empresa que yo les indicaba que radica en Sevilla, España. Entonces, este contrato lo que tenía por objeto era que se construyera un sistema de alimentación eléctrica para la ciudad de San José con el modelo que se llama llave en mano supervisado con financiamiento. Más adelante les voy a explicar en qué consiste este tipo de contratos. Y bueno, el ICE también le adjudicó una licitación pública, ¿verdad?, internacional, ¿verdad?, a este consorcio, junto con otra empresa, para lo que era el diseño y el suministro de equipo, materiales, todo lo que tiene que ver con la construcción y la puesta en servicio de unos proyectos que iban a estar ubicados en Palmar, en Cóbano y en Cahuita. Entonces resulta que en el año 2007, la Administración Tributaria de San José hizo un traslado de cargos, ¿verdad?, por concepto de estas diferencias, por concepto de ingresos en el país que no se declararon y una distribución de dividendos y determinó que esta empresa para el periodo fiscal de 2005 tenía una deuda de más de 33 millones y también por impuestos sobre la renta adeudaba más de 11 millones de colones. Entonces,
¿verdad? Y también súper importante porque esto va a tener mucha relevancia en lo que vamos a ver. Para efecto de cumplir lo que eran estas contrataciones que se habían adjudicado, esta empresa, ¿verdad?, de matriz extranjera constituyó en nuestro país, perdón, en nuestro país, una compañía con similar denominación, ¿verdad? Entonces, acá en Costa Rica había esta empresa se llamaba Instalaciones Inavenza, pero resulta que en España ellos se llamaban Instalaciones Abengoa y Navenza Sociedad Anónima, pero posteriormente ellos, para que fueran similares, también en España cambiaron la razón social y también se llamaba Instalaciones y Navenza S.A. Entonces, esto generó que tanto la matriz como la sucursal acá en Costa Rica tuvieran exactamente el mismo nombre. Entonces, Instalaciones Inavenza lo que alega, ¿verdad?, es que aunque se trata de un contrato único, ¿verdad?, tiene múltiples prestaciones que deben tratarse de manera diversa. Entonces, que en consecuencia ellos dicen que el tribunal debió notar que, ¿verdad?, en la ejecución de este acuerdo existían obligaciones que debían ser realizadas por los dos sujetos, pero que eran distintos, ¿verdad? Ya sea una parte de todas las actividades las debía realizar la casa matriz y por otra parte la sucursal. Entonces, que la matriz española era la que se encargaba de suministrar todo lo que eran las mercancías, o sea, de enviar desde el exterior todos los materiales que iban a necesitar para la construcción de los proyectos, mientras que la sucursal acá en Costa Rica era la que se encargaba de realizar toda esa construcción, ¿verdad? Porque aquí era donde estaba la mano de obra y ellos eran los que contrataban a estas personas para poder realizar lo que eran los proyectos. Ok, como les mencionaba, les iba a explicar un poco más de en qué consiste el contrato de llave en mano. Como podemos ver, ¿verdad?, en esta cita consiste en un negocio jurídico donde una de las partes se compromete a planear, ¿verdad?, dirigir y equipar una construcción para recibir como contrapartida el pago de una cantidad de dinero. En lo que es el campo de contratación administrativa, lo primordial, ¿verdad?, es la responsabilidad global que va a recaer sobre el adjudicatario. Entonces, constituye una parte integrante de verdad de esta obligación lo que es el suministro de materiales, el equipo, todo lo que es verdad este montaje y también la puesta en funcionamiento de los proyectos. Y también en ocasiones esto también se incluye la capacitación o la asistencia técnica. Entonces, para explicarles también o continuar con esto del contrato de llave, tiene 3 características muy importantes, que primero, él se caracteriza porque se celebra un solo contrato. Segundo, envuelve las funciones de concepción y ejecución de la obra. Y tercero, constituye una obligación integral de parte del contratista, lo que implica la entrega de la obra completamente terminada, equipada y en funcionamiento. Entonces, este tipo de negociación requiere por lo general la especialización del adjudicatario y también su compromiso de entregar un producto terminado. Estos contratos, ¿verdad?, son pactados a nivel internacional entre países en vías de desarrollo y otros un poquito más desarrollados por 2 motivos. Primero, ¿verdad?, porque los primeros requieren de un financiamiento y, ¿verdad?, precisamente por veces no cuentan con este desarrollo tecnológico que es súper importante para llevar a cabo lo que son las obras. Entonces, como las otras naciones son de alto grado de desarrollo, entonces sí tienen los medios necesarios y los recursos monetarios indispensables para llevar a cabo la obra. Entonces, como esta empresa había sido, ¿verdad?, le habían adjudicado la licitación del ICE, entonces la casa matriz era la que le enviaba todos estos materiales, ¿verdad?, aquí a la sucursal, pero cabe recalcar que en el cartel se había indicado que toda la mercancía se tenía que enviar a nombre de la ¿verdad?, compañía que les había dado la licitación. Entonces, toda la mercancía que enviaban venía a nombre de la CNFL o también de el ICE. Entonces, ya entrando en lo que es propiamente todo, cómo se desarrolla el tribunal, entonces les voy a leer esta parte
¿verdad?, de la resolución que indica, ¿verdad?, la impugnante en su recurso de manera reiterada aduce que pese a que se está frente a un contrato de llave en mano, que como les decía, es de una sola persona, lo cierto es que en este existe una serie de obligaciones que son claramente delimitadas. Entonces, ellos apuntaban que una le corresponde a la casa matriz, que era lo que les decía, esta venta de mercancías, los materiales y los equipos, mientras que las otras le correspondían a la sucursal, lo que eran las obras civiles y la parte de instalación, o sea, de utilizar toda esta mercancía, ¿verdad?, para construir los proyectos. Pero, ¿ves? Como leemos acá, en el contrato de llave en mano, como les mencionaba, lo primordial es que se trata de un solo acuerdo negocial. No hay como esta división, que es lo que alega la empresa española. Entonces, en los contratos de llave en mano, el contratista es el que se compromete, ¿verdad?, a entregar la obra completamente concluida, equipada y en funcionamiento. Entonces, de ahí, si bien el convenio engloba una serie de aspectos que pueden separarse, o sea, como la parte que hacía la matriz y la parte que hacía la sucursal, em, em, no es posible esta decisión. Decisión significa, ¿verdad?, división, como lo pretende la impugnante. Era lo que decía el tribunal, digamos, que hay una distinción entre lo que son las obligaciones contractuales y entre las que son las obligaciones fiscales, por lo que tanto no resultan oponibles a lo pactado. Entonces, en la sentencia que se había recurrido, ¿verdad?, esta sala sí comparte este criterio, ¿verdad?, de que no puede haber esta separación, o sea, que si bien es igual, es un contrato llave en mano, no puede fragmentarse, ¿verdad?, según la diversidad de sus prestaciones. O sea, desde el punto de vista negocial, este tipo de convenio constituye una obligación indivisible que engloba lo concerniente a obras civiles y su equipamiento. Entonces, el tribunal estimaba que aunque, ¿verdad?, no se podía considerar a las mercancías y todas estas herramientas como elementos accesorios, en realidad se trata de elementos que son complementarios para otorgarle así un valor agregado, o sea, una utilidad, ¿verdad?, que no tenía antes de su incorporación. Entonces, por esto era que ellos indicaban, ¿verdad?, que no existen dos contratos, sino que es uno de ¿verdad?, como ellos decían, uno de suministros y uno de obra civil, sino que se está ante uno solo. Y bueno, también cabe recalcar que ellos mencionaban, ¿verdad?, que en el momento en el que ellos suscribieron lo que son los contratos, ¿verdad?, a nombre de Inavensa España, o sea, en el momento en que ya se procede con todo esto de la firma, ¿verdad?, cuando se dio la licitación, ¿verdad?, solo compareció un apoderado generalísimo, ¿verdad?, representando a Inavensa España, pero entonces lo que ellos decían es que efectivamente si fueran dos separadas, se hubieran presentado tanto un apoderado para Inavensa en España como un representante para Inavensa en la sucursal de Costa Rica. Un minuto, Valeria. Ok, voy a ir un poco más rápido. Entonces, lo que voy a recalcar aquí es, ¿verdad?, lo que también el tribunal utiliza para dar su fundamento, de que debemos recordar que la ley de impuestos sobre la renta, ¿verdad?, les voy a marcar aquí 3 artículos muy importantes. Entonces, el artículo primero, como podemos ver, él indica, ¿verdad?, que todo este impuesto se le va a aplicar a los dineros provenientes de cualquier fuente costarricense y se entenderá por rentas o beneficios de fuentes costarricenses los que provengan de servicios prestados y bienes situados. Luego, en lo que respecta a los contribuyentes, tenemos que recalcar que en este artículo 2 son contribuyentes todas las personas públicas o privadas que realicen actividades o negocios de carácter lucrativo en el país. En este caso, Inavensa sí cumple con esa parte. Entonces, y luego, en la parte de las exclusiones de la renta bruta, en verdad, se indica que no van a formar parte de la renta bruta las rentas generadas en virtud de lo que son contratos, convenios o negociaciones sobre bienes o capitales localizados en el exterior. Entonces, esta parte también excluía a lo que era esta actividad que estaba realizando Inavensa en
Costa Rica. Entonces, no había como esta cabida, ¿verdad? Para lo que era este reconocimiento de que no se les estuviera cobrando esta parte del impuesto sobre la renta que ellos alegaban. Y bueno, eso creo que ya se me acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por su atención. Gracias, Valeria. Valeria, me parece que quedó muy clara toda la explicación que usted dio y principalmente el desarrollo, que incluso creo que usted le aportó además, ¿verdad?, sobre la figura de este tipo de contrato de llave en mano. ¿Para qué obra era este contrato? ¿Cuál? Disculpe, profe. Ah, o sea, ¿de qué era lo que iban a construir? Sí. Ah, ok, disculpen aquí, es que es como un poco, que era un sistema de alimentación eléctrica para la ciudad de San José. Esto era con la CNFL, pero con el ICE, ellos lo que iban a hacer eran también construir iban a construir y también poner en funcionamiento unos proyectos en Palmar, en Cóbano y en Cahuita. Entonces eran como 2 licitaciones que ellos ganaron. Perfecto, muy claro, sí, sí, esa parte yo la omití aquí en las anotaciones, pero gracias por la aclaración. Le agradezco mucho y me parece que muy bien la presentación, gracias. Muchas gracias, profe. Y bueno, no sé si pregunto si hay alguna pregunta para Valeria. Caso contrario, le damos la palabra a Mario Alberto Brenes. Mario Alberto, Sí, señor, aquí estoy. puede empezar su presentación. Yo voy a poner la cámara como para hacer el asunto un poco como más humano, ¿no? Claro, Más interactivo, ¿ah? claro, claro, me parece muy bien. Me alegra. Bueno. Ah, ¿cómo? Que me alegra mucho. A mí también me alegra, profe, qué bueno. Sí, sí, vamos a... Vamos a ver. Sí, la cosa importante a tomar en consideración es que en cosas de tecnología yo soy como medio indocto. No se preocupe, hay en la barra de abajo hay un rectángulo con una flecha. ¿Sí o Ahí no? dice, le va a presentar ahora, ya se ubicó rapidísimo. Magnífico, Ahí, magnífico. ya lo estamos viendo, si gusta más bien lo que hace es ponerlo a modo presentación para verlo completo. ¿Ya? ¿Está en modo presentación? Sí, pero ahí vemos las filminas, digamos, a la izquierda. Si Ah, usted lo ok, pone, ok. ahí en la parte donde dice, creo que presentación con diapositivas. Vieras que desde mi perspectiva ya está presentado así grande. Yo no estoy viendo las filminas a la izquierda, pero parece que es defecto de la plataforma o algo así. Entonces eh, voy a permitirme la libertad de presentarlo así, con esas no hay ningún, diapositivas a la izquierda. no hay ningún problema. Puede presentarlo. Adelante, Mario Alberto. Ok, antes de empezar, y si yo, vamos a ver, ok, magnífico. Bueno, a mí me compete comentar la resolución 1521 del 2010, que es de Doña María de los Ángeles contra la Corporación de Supermercados Unidos. Ahí está su humilde servidor, Mario Brenes. Hay dos hechos que son importantísimos para efectos de este caso. Número uno, el 5 de diciembre del 98, doña María va a hacer sus compras al Hipermás de San Sebastián, parquea el carro en el estacionamiento, hace sus diligencias, regresa y se da cuenta de que se robaron el carro. Ese es el primer hecho. Y el segundo es que el 4 de noviembre del 2008 ella ejerce la acción para declarar la responsabilidad objetiva de Hipermás para que se le pueda indemnizar correspondientemente. Ahora, hay que observar que ella ejerce la acción 9 años y 11 meses después de que sucedió la tragedia. Y resulta pertinente el por qué es un hecho relevante el ejercicio de la acción en sí, si se supone que el profesor nos dijo que nos centráramos en asuntos de fondo y no asuntos procesales. Bueno, en esencia, este asunto que resuelve Sala Primera es sobre prescripción. Es sobre prescripción y en este caso particular, si nosotros aplicamos un supuesto de derecho comercial,
estaríamos hablando de una prescripción de 4 años. Pero si hablamos de una prescripción con un supuesto de derecho civil, hablaríamos de una prescripción de 10 años. Y entonces es muy evidente lo que está intentando orquestar aquí doña María. Está intentando que la sala primera diga que estamos bajo un supuesto de derecho civil, de manera que ella pueda promover la acción, que caso contrario estaría prescrita, porque de ahí básicamente 10 años se tardó la dama en presentar la acción. Entonces, es interesantísimo porque la cuestión que se plantea es, si usted va a un súper, usted parquea el carro en el estacionamiento y hace sus diligencias, el simple hecho de parquear el carro será un acto de comercio. ¿Será que usted está participando en la actividad, o sea, el bien o servicio que te ofrece el comerciante? Bueno, esa es la cosa a dilucidar. Estos son los argumentos de doña María. Ella argumenta que estamos bajo un supuesto civil, específicamente el del depósito, y dice el artículo 1349 del Código Civil: es obligado el depositario a prestar en la guarda y conservación de las cosas el cuidado y diligencia que acostumbra emplear en la guarda de sus propias cosas. Entonces dice doña María, el asunto del estacionamiento es un depósito y tenían que cuidármelo y no lo hicieron. Un segundo argumento que ella dice es que el Código de Comercio se rige bajo el sistema de acto de comercio, y básicamente lo que significa esto es que el Código de Comercio te da una lista taxativa, cerrada, restringida, específica, con supuestos de actos de comercio, y básicamente todo lo que se circunscribe a esta lista es comercio, y lo que no está en esta lista no es comercio. En esta lista está contemplada la actividad de la venta y distribución de productos de consumo, que es por lo que se conoce más hipermás, pero no está contemplado el servicio de estacionamiento. Por lo tanto, no podemos hablar de un acto de comercio, argumenta doña María. Cosa que a mí me parece un argumento como medio flojo, ¿no? Porque el mismo artículo 5 del Código de Comercio te dice, son comerciantes, 2 puntos, y te manda la lista. Entonces también hay campo para argumentar que estamos regidos bajo un sistema subjetivo, un sistema de sujetos comerciales. Entonces como que no está muy escrito en piedra el argumento de doña María, pero claro, le conviene convencer a Sala Primera de que estamos bajo un supuesto civil. ¿Qué fue lo que dijo Sala Primera? Concluye que sí hubo acto de comercio, porque el parqueo es, digamos, como una extensión o como una ramificación de la actividad comercial primordial. Dice que no es prudente independizar o desconectar uno del otro. Entonces estamos bajo un supuesto de comercio. Y entonces no pudo interponer la acción y se quedó con la prescripción de plazo de 4 años. Así el asunto. Y esa es la última diapositiva que tengo para presentarles, y es sobre un caso similar que tuvo que resolver Sala Primera igual. Y el criterio de Sala Primera en este caso, que fue un caso reciente, el 2011, bueno, relativamente reciente, es que deben concurrir 3 elementos para poder adjudicar la responsabilidad objetiva al comerciante. Y esos 3 elementos son un bien o servicio ofrecido por el comerciante, 1, 2, un daño, y 3, un nexo causal. Para que se aplique lo que dice el 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, y yo debí de haber escrito el asunto y no lo escribí, mil disculpas, pero básicamente establece que si un consumidor toma parte en un bien o servicio que ofrece un comerciante y recibe un daño a causa del mismo, entonces debe ser debidamente indemnizado, ¿no? Debe recibir el resarcimiento debido. Pero sí deben concurrir esos 3 elementos: bien o servicio ofrecido por el comerciante, que para el caso de doña María es
entrar a consumir, ¿no? A comprar a Hipermás, el daño que le hayan sustraído el carro, el nexo causal, que es haber dejado el carro en los parámetros territoriales de Hipermás. Entonces, en gran síntesis de todo este asunto que estamos hablando, es que sí corresponde la responsabilidad objetiva de Hipermás. El gran problema es que doña María se tardó 10 años en ejercer la acción. Y entonces hablamos de una prescripción de naturaleza comercial, que es un lapso de 4 años, y doña María le robaron el carro y se queda sin resarcimiento. Me parece que eso es todo lo que tengo que aportar y yo les agradezco muchísimo por la paciencia y el tiempo. Gracias. Gracias más bien a usted, Mario Alberto. Creo que bastante clara la explicación. Yo quisiera nada más comentar en relación con este caso que planteó Mario Alberto, y es que antes incluso de la resolución de este caso, eh, y vamos a ver, este caso se resolvió en el 2010 por parte de la Sala Primera. Ya antes, y tal vez les explico un poco por qué se dio esta situación de la presentación tardía de la demanda por parte de doña María. A principios de este siglo, sí, se dio el primer caso, exactamente en el mismo parqueo, y la persona sí reclamó bajo esos 3 elementos concurrentes que señaló Mario Alberto, y la sala le dio la razón al actor en ese momento, una persona que llegó ahí también al mismo Hipermás en aquel tiempo, actualmente son los famosos Walmart, el de San Sebastián, llegó, dejó el carro y presentó la demanda. Y aplicando esas tres condiciones digamos, de la realización de actividad, digamos, de comercio, el tema del daño y la relación del nexo causal, fue lo que originó que en su oportunidad la Sala Primera, bueno, dijera que sí había responsabilidad. Se ha venido ampliando en otros casos donde se han dado robos, robos y hurtos de vehículos, y siempre se ha mantenido incólume la posición de respetar estos 3 elementos. Y lo que se ha dicho es que, y le han ido agregando, digamos, a la tesis de la Sala Primera, que un establecimiento comercial que pone a disposición de sus clientes un parqueo, tiene la obligación de establecer esquemas de vigilancia adecuados para que la persona vaya y lo realice. Y si se produce un daño, en la medida que sea demostrado que hay una situación de responsabilidad cumpliendo estos requisitos, se ha establecido la responsabilidad para el establecimiento correspondiente. Yo no sé si ustedes han visto en algunos locales comerciales que ponen un rótulo, por ejemplo, en parqueos públicos, que ponen el local comercial, le ponen el nombre, no se hace responsable por los daños ocurridos en su vehículo, el servicio es gratuito y por lo tanto se asume responsabilidad. Eso es simplemente un rótulo, pero a la hora de la realidad, haciendo un análisis de los elementos vinculados con el caso, y a partir del cumplimiento de esos supuestos que muy bien señaló Mario Alberto, los tribunales han venido reiteradamente manifestando que sí aplica la responsabilidad. En este caso, como ya lo explicó muy bien el ponente, el expositor, la diferencia es el plazo que se presentó, ¿verdad? Que es diferente, pero igual creo que nos sirve como en doble vía, ¿verdad? Decir que existe la posibilidad de cobro, pero por otro lado que hay que presentarlo en el tiempo que establece para la prescripción el Código de Comercio. Creo que eso sería, ¿verdad? Agradecerle a Mario Alberto por la presentación, me parece que muy claro, y bueno, también agradecerle por abrir la ventana de la cámara para tener una relación de mayor inmediatez. Seguiría Kevin Guillén, Chinchilla.
Hoy tenía la presentación. ¿Se encuentra aquí en la clase? Creo que no. Así que por lo tanto, con esto cerraríamos la grabación de la clase de hoy. Espero que lo que se ha conversado hoy sea de mucho interés. Creo que han habido referencias de conocimiento que creo que son importantes y ojalá que hayan quedado bien claras, tanto en la parte de lo que fue el análisis de contrato de fianza como con las dos presentaciones que nos hicieron las personas que expusieron su trabajo de investigación. Gracias. Buenas noches.